Depresión versus esperanza. Repítalo conmigo, depresión versus esperanza. En ambas condiciones hay una gran similitud, sin embargo, un efecto diferente. Presta atención a esta ilustración porque le va a dar revelación en qué se origina la depresión. La depresión, como la esperanza, se originan de una idea. Una idea no es otra cosa que una forma de pensamiento. Pero el fruto, el efecto de dicho pensamiento es adverso. El de la depresión tiene un resultado negativo para el estado emocional de la persona, por eso es que se le llama depresión, y en breve lo explicaré. Y la esperanza, aunque también se inicia como una idea, un pensamiento, el fruto a nivel de afecto es de ánimo, fe, confianza, expectativa positiva. Les doy un ejemplo. Les voy a compartir una idea. Realmente dos. Una idea positiva, una idea negativa. Y dígame usted inmediatamente qué fruto produce emocionalmente en usted. Por ejemplo, si yo le digo a usted que el día que usted se muera, deja de existir, no hay esperanza después de la muerte, usted deja de existir. ¿Qué afecto le produce la idea de la muerte sin vida eterna? La misma idea. Si yo le digo, usted se muere, pero hay una esperanza de que hay vida esperando por usted en la presencia de Dios por los siglos de los siglos, que va a caminar en las calles de oro, en la Jerusalén celestial, dígame qué afecto le produce dicha idea. ¿Detectó la diferencia? Toda aquella persona que quiere entender y comprender qué es y cómo opera una depresión, si se da cuenta en la explicación y en el ejemplo, comienza en el mundo cognitivo de la persona. Que no es otra cosa, la manera de pensar del individuo puede determinar si es una persona con resiliencia, o sea, que aunque pase por momentos difíciles, su manera de pensar le produce un gran ánimo para derrotar las circunstancias adversas, o ante la interpretación negativa no solamente tiene la crisis afuera, sino también le produce una crisis adentro. Esto es bien importante usted poder meditarlo y comprenderlo, porque lo segundo que le voy a explicar es, depresión por sí es una condición que se puede convertir en un trastorno y si no se interviene o se maneja, finalmente se puede convertir en una enfermedad. Mire lo que le estoy orientando. Comienza como una condición que luego puede tornarse un trastorno, que finalmente se puede tornar en una enfermedad. Esto es bien importante porque los círculos médicos y científicos, tan pronto llegas a buscar ayuda, categorizan la depresión de manera inmediata como una enfermedad, no dando oportunidad a la posibilidad, estaremos lidiando con una condición momentánea, un trastorno del ánimo,
Porque hay una gran diferencia cuando hablamos de depresión como enfermedad versus trastorno versus condición. Por ejemplo, todos aquí podemos experimentar depresión del tipo llamado episodio depresivo. ¿Qué es un episodio depresivo? Que yo me siento triste, me siento desanimado, se me quita el hambre, se me va el sueño, me quisiera morir, pero al otro día estoy como nuevo. Y de ese momento al otro día, de un estado de ánimo al siguiente, experimenté los 5 requisitos básicos o sintomatológicos para una depresión, pero no se cumple la depresión porque para que sea depresión de cualquier categoría, lo mínimo que debe permanecer la persona con estos síntomas fijamente son 2 semanas. Y yo lo experimenté, tal vez de un día para otro, 2 días, 3 días, pero vuelvo a mi actividad normal. Eso se llama episodio depresivo. Es una palabra científica bonita para decir estoy desanimado, estoy triste. No hay mayor riesgo, es normal que usted lo sufra y lo experimente. No tiene que darle una connotación de estoy volviéndome loca, estoy perdiendo la mente o peor aún se me ha metido el demonio. Porque imagínese usted y yo desanimados y encima de eso le metemos una posibilidad de una interpretación, el diablo se me ha metido por dentro. ¿Entienden la idea? Condición no es otra cosa, un episodio temporero de tristeza, tu ánimo se decae, pero no es una depresión. Trastorno ya es una depresión. Cuando hablamos de trastorno, ya la condición cumplió el mínimo de 2 semanas de duración. ¿Y por qué? Porque al no sufrir la persona cambios o alteración en el estado de ánimo y en la manera en cómo conduce su vida diaria, trastorno significa que la parte emocional y afectiva de la persona finalmente se desorganizó. Trastorno será igual a desorden. Dicho sea de paso, cuando se aplica diagnósticos psiquiátricos a una persona en dicha condición, la terminología que se utiliza puede ser trastorno o puede ser desorden. Cuando se convierte la depresión en una enfermedad clínica, es cuando el trastorno de la emoción, del afecto, es tan severo y permanente que entonces hay compromiso neurológico o cerebral. Ahí es donde la enfermedad opera. ¿Cómo que enfermedad? Al yo tener que sufrir de manera continua los síntomas de la depresión, el estado decaído, el estado de tristeza, ese estresor que estoy experimentando por más de 2 semanas, o en este caso 1 mes, 2 meses, 3 meses, empieza a darle una nueva formación a mi cerebro, porque el cerebro sufre de mucha plasticidad, que significa ante graves alteraciones de vida, el cerebro del individuo puede experimentar cambios y alteraciones. Los neurotransmisores de dopamina se afectan. Reducción en el litio también se afecta. Eso es una alteración electroquímica en el cerebro. Que si yo no tengo la oportunidad de darme un cuidado y una atención al respecto y caigo en el estado crónico de enfermedad, cualquier situación, por más leve que sea, me sumerge en la depresión y por eso usted puede encontrar personas e individuos que la depresión nunca se aparta de su vida por la sencilla razón de que ya no es un problema afectivo o de la emoción, hay compromiso del cerebro, hay que reparar el cerebro. Y cuando digo reparar el cerebro, es como restituir esos neurotransmisores a que funcionen
a un nivel óptimo. Por eso usted va a encontrar que hay personas que en depresión, el poder hablar de la depresión los estabiliza, otros con terapia continua se mejoran y otros con farmacología se estabilizan. No todo el mundo es candidato a medicación, pero no todo el mundo es candidato a la terapia. El escenario ideal, terapia psicológica, que no es otra cosa, cambiar la manera de pensar del individuo, y ayuda farmacológica en lo que la persona se estabiliza. Dentro de la terapia de cambio de pensamiento, no hay duda alguna que una de las terapias más poderosas es la teoterapia, que es meterle la palabra de Dios por todos lados a esa persona. Porque es la única terapia donde la persona no va sola en el proceso de recuperación, se siente asistido, cuidado, protegido por las promesas de Dios y la custodia del Espíritu Santo. Aunque entienda esto, una persona en depresión es muy probable que no sienta nada. Pero como siempre he dicho cuando vengo aquí, vivir por la fe y relacionarme con Dios no requiere que yo dependa, que lo sienta o que lo vea, porque operamos por principios. Lo que Dios dice, yo lo creo, aunque no vea nada, aunque no sienta nada. Eso es sumamente efectivo para poder derrotar la depresión. Así que lo que quiero que entiendan en esta noche, todos podemos sufrir depresión, aún los cristianos. Es posible que una persona en episodio depresivo o en trastorno depresivo o en depresión clínica también sea atacada espiritualmente por el adversario. Por lo tanto, no es sorpresa que haya una integración en la cual hay lucha espiritual y lucha en el estado psicológico de la persona. Yo no puedo hacerme de la idea de que si yo estoy pasando un momento difícil de vulnerabilidad emocional, Satanás se quede comiendo popcorn y Coca-Cola mirándome en lo que yo salgo de la depresión para meterme mano. Es el mejor momento para caerme a batazo limpio. Por eso no es sorpresa que una persona en un estado de depresión tenga pensamientos, ideaciones, alucinaciones o escuche voces, que en muchas ocasiones es producto de la misma crisis mental que está sufriendo y que en otras ocasiones es invasión satánica. No lo puedo ignorar. Así que el cristiano, por naturaleza, no está exento de experimentar una depresión, aunque usted ame a Dios y esté muy fortalecido en la palabra, porque hay depresiones asociadas a eventos. O sea, no es una depresión clínica per se, es una depresión que se activa ante un evento de pérdida, un evento catastrófico, un evento de impacto. Por ejemplo, la pérdida de un empleo. Tú puedes estar lo más saludable y caer en una depresión a causa de esa pérdida de empleo, no por el empleo que perdiste, sino las ideas asociadas a esa pérdida. Voy a perder la casa, voy a perder el carro, no puedo proveer a mi familia, me pueden quitar el plan médico, y si usted va añadiendo las ideaciones, la pérdida de trabajo no causó la depresión, la pérdida de trabajo fue el detonante, es en la manera que yo interpreto dicha pérdida lo que me lleva a un estado emocional deprimente. Entonces, lo que quiero que comprenda, basado en lo que le estoy compartiendo, tal parece que es bien importante la reestructuración del pensamiento. Tal parece que es sumamente importante que la manera de yo pensar me puede mantener en salud espiritual
en salud emocional, en salud relacional, o como yo descuide la manera de pensar, me puede poner en vulnerabilidad emocional, espiritual y relacional. Hasta aquí, ¿van entendiendo la introducción? Necesito una escritura de la Biblia, te la voy a plantear porque quiero darle un caso ilustrado desde la misma palabra de Dios del primer depresivo en la escritura. Primera de Reyes, capítulo 19. Me vas a dar el verso 4 en adelante. ¿Se ve ahí? Ah, mira, es que él está dando la... Yo hablando ahí. Ah, muy bien. Miren eso. No tengo que buscar un manual psiquiátrico. La Biblia lo tiene todo. Aquí van a leer el primer caso de depresión clínica, porque cumple los criterios de más de 2 semanas. El primer proceso registrado en la Biblia de estabilización ambulatoria, o sea, el primer capestrano panamericano. Dios lo fundó. Y el primer paciente fue Elías Tisbita, el hombre que cuando se arrodillaba caía fuego del cielo. Hacía que los profetas murieran, los que se oponían en contra de Dios, y convirtió toda una nación a Dios. Así que si un coloso en la fe puede pasar por este episodio depresivo tan traumático, ¿qué hace usted lamentándose si pasa por él y descualificándose y diciéndose que no sirve como cristiano? Métase un tapaboca la próxima vez que diga algo así. Mire lo que ocurre. Elías entra en una crisis porque después que él le clama a Dios de que conteste con fuego del cielo para evidenciar a la nación entera que Jehová es el verdadero Dios, luego pide que mande la lluvia porque por 3 años y medio no hubo lluvia en Israel. No solamente eso, en ese cambio de adoración, de la adoración a Baal a la adoración de Jehová, donde la nación es restaurada al culto a Dios, él mata más de 850 profetas que le hacían la vida imposible al pueblo y entorpecían la adoración a Dios. Y de momento, al otro día, cuando ya él pensó que estaba todo resuelto, todo estabilizado y estableció el reino de Dios en la nación, le envían un telegrama de parte de, ¿quién era esta mujer? Jezabel, diciéndole, jurando ella por los dioses, que mañana mismo la misma cabeza que decapitó de los profetas, también la cabeza de él iba a estar corriendo por el risco abajo. Cuando él recibe esa notificación, dice que salió corriendo. Oiga, el hombre le hace frente a 850 profetas. El hombre le hace frente a toda la nación. Y ante esta mujercilla que le dice que le va a picar la cabeza, sale corriendo. Dígame si eso no es deprimente. Pero le voy a enseñar lo que fue la verdadera depresión que tumbó a Elías. Mira el relato. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando, dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ahí empieza la sintomatología depresiva. Dame el próximo verso. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. O sea, la depresión de Elías no es solamente que quería morirse, sino también que se desconectaba de la realidad. ¿Cómo? Entrando en pereza, entrando en sueño. Y eso es bien interesante porque gente en depresión le puede dar la sintomatología 2 formas diferentes. O no duerme nada o duerme mucho. Eso va a depender mucho de la personalidad. Por ejemplo, una persona que es muy activa, es muy hiperactiva y entra en estado depresivo, el sueño se le va. Y el riesgo de eso es que la persona entre en lo que se llama episodios mánicos.
Mánico significa que puede estar por más de 24 horas con una energía, con unas ideas. La persona está bien creativa, la persona tumba, hace la casa nueva, pone el closet como nítido. La persona tiene una energía y mientras más trabajo tú le das, la persona más hace y más en pepa está y más en boya está y más animada está. Y de momento se fundió. Se la llevó quien no la trajo. En la otra condición, la persona le da la depresión, se echa a morir, y si es una persona anímica en el estado, no será sorpresa que entre en esto, desconexión de la realidad. Y una forma de desconectar es a dormir. Presta atención. Por eso este ángulo es bien importante comprenderlo, porque niños, adolescentes, adultos con problemas de atención y concentración, el trastorno no necesariamente es neurológico, es más afectivo de la emoción. Si yo puedo corregir el estado emocional y de ánimo, los niveles de atención se recuperan y el nivel de retención mejora. La pastilla ayuda mucho a estabilizar la persona temporalmente, pero lo ideal es un proceso de terapia que restituya a la persona a su estado original, lo que la pastilla no hará. Y no estoy en contra de la medicación, lo que le estoy diciendo es que la medicación es solamente un paliativo, resuelve, no cura. La terapia no solamente resuelve, sino que también derrota la condición y te enseña a mantenerla derrotada por el resto de tu vida. Porque ¿qué es la terapia? Cómo reconocer la condición, cómo enfrentarla a nivel del pensamiento y cómo derrotarla si trata de apoderarse de ti. Es casi un adiestramiento. Pero mire qué interesante, él se quiere morir, le dice a Dios que lo tale, se echa a dormir, no sabemos cuánto tiempo, eso de ese verso al próximo, ahí pueden haber 5 días, el tipo durmiendo, y Dios le manda un enfermero. Y le da ¿qué? ¿Qué le dice? Levántate y come. Muy típico, porque cuando a usted lo hospitalizan, y es una hospitalización de emergencia o ambulatoria, es muy poca la terapia que le dan. Lo que le dan es medicación y a la cama. 3, 4, 5 días. Y muchas personas que pasan por ahí, pero hace que lo que hace es meterme pepas y dormir y dormir. Eso tiene un propósito. Y es estabilizar tu cuerpo y tu cerebro primero para sacarte de la crisis afectiva, para luego pasarte al proceso de terapia. Porque es imposible hablar, dialogar, retener, comprender con una persona que emocionalmente está deprimida. Porque ¿qué hace el deprimido? Los niveles de atención son bien cortitos. Y si tú le exiges mucho, está muy sensitivo. Y si está sensitivo, lo que tú haces para ayudarlo lo puede ver como un ataque y sentirse que no le comprendes, que tú no entiendes, que tú no sabes cómo ayudarme. Entonces, en vez de ayudar, lo empeoras la condición. Por eso no se meta a psiquiatra o a psicólogo si no sabe comprender la condición, porque en vez de ayudar, lo puede rematar, particularmente si es familia. A la próxima. Entonces él miró, y aquí a su cabeza era una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Depresión? Se fundió el tipo. Sigue. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Mire cuando empieza a decir la esperanza. No se lo dije en la primera.
Inclusive cuando el ángel vino le dijo, qué carnal tú eres, qué falta de fe tú tienes, ves que tú eres un hipócrita, ves que tú no confías en Dios. ¿Usted ve eso en algún momento, el ángel que es un mensajero de Dios hablándole así a Elías? ¿No? Pues yo espero que usted no haga lo mismo. El ángel no juzgó. ¿Qué hizo el ángel? Estabilizó. Es que como nosotros somos tan súper espirituales, tenemos gente en la iglesia que está espiritualmente, ves Capitán América, el otro es Thor, el otro es, ¿cómo se llama? Hawkeye, el otro, ¿cómo se llama? Hulk. Pues imagínense, ¿quién va a poder con esos vengadores? Entonces la gente deprimida se inhibe de venir a la casa, se inhibe de compartir la angustia por el temor a ser juzgado. ¿Cuál es la típica receta que utilizamos? Es que tú no puedes sentirte así. Es que el que tiene a Cristo no puede tener un corazón triste. ¿Y qué vas a hacer con un deprimido? Lo que quiero que entienda, quiero que su relación con Dios, quiero que su religión esté lo más actualizada posible con la realidad humana para que realmente pueda ser sobrenatural. Pero si yo no soy sensible a la realidad de la fragilidad humana, le estoy poniendo una carga pesada al individuo y en vez de ser consolación, puedo ser tropiezo. Ajá, dame la próxima. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuánto? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dame la próxima, le voy a enseñar la depresión de Elías, ¿dónde está? Se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de ¿quién? El cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora escuchen la depresión de Elías. Ahí está, dámela. Déjalo ahí, no lo mueva. Ahí está la depresión de Elías. Usted quiere sacarle rayos X a una persona y ver qué es la depresión, mírela ahí. ¿Por qué yo digo mírela ahí? Porque usted lo que está leyendo es Dios le pregunta a Elías, ¿qué tú haces aquí? O en otras palabras, ¿qué te pasa a ti? Y Elías le contesta que, sin darse cuenta, la explicación de su depresión. ¿Y cuál es la explicación de su depresión? Una ideación. ¿Qué es ideación? Yo tengo una idea, yo tengo una expectativa y la realidad fuera de ella es totalmente diferente. Estoy en guerra con la realidad. Míralo. He sentido un vivo celo de Jehová Dios. Él está diciendo, Dios para mí es todo. Dios es primero. Dios es el universo para mí. Yo amo a Dios extrañablemente. Y eso es bueno. Pero mire la otra parte de la moneda. Tengo un celo. Pero mire lo que estoy mirando. Que los hijos de Israel han dejado ¿qué? Han derribado tus y han matado de espada tus. Y para hacerlo peor, y solo yo y me buscan para quitarme. ¿Vieron la depresión? La depresión de Elías no fue la carta de amenaza de Jezabel. Ese fue el detonante. Satanás utilizó a la mujercita esta y dijo, este hombre tiene una idea tan equivocada acerca del propósito de Dios, su función ministerial y su ejercicio profético, que si no lo puedo tumbar por los profetas de Baal y de Acera, lo voy a derribar por su estructura de pensamiento. Por eso es que la Biblia te ordena tener la mente de ¿quién? Así que apúrese. Porque lo que él está diciendo aquí es, yo tengo un celo por Dios y la realidad es que el pueblo no adora a Dios. El pueblo ha abandonado a Dios. El pueblo ha matado a los profetas de Dios. Yo soy profeta de Dios.
y también me están buscando a mí y también me quieren matar a mí. O sea, yo soy el último de los mohicanos. O sea, en otras palabras, si yo muero, se acabó el culto a Jehová. No me diga. ¿Ah? Dame el verso 18 para vean la cura a la depresión. Dios revela la raíz de la depresión, que es una idea, y la contrarresta con otra idea. Cuando le dice, y yo haré que queden en Israel, ¿cuántos? 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. No solamente eso, mandó a sustituir y mandó a ungir a reyes y a profeta Eliseo en lugar de él para darle continuidad a la adoración a Dios, al ministerio. Así que la interpretación que Elías tenía estaba totalmente equivocada y estaba lejos de los pensamientos de Dios. Él pensaba que no había más culto a Dios y Dios ya tenía 7,000 personas reservadas adorándole. Él pensaba que si con él lo mataban, no había más profetas y ya Dios tenía a Eliseo como sustituto. Él pensaba que si lo mataban a él, acababa el servicio a Jehová y ya Dios tenía otros reyes ungiéndolo para continuar el servicio. O sea, Dios tenía un plan ya establecido que él no sabía y él se aferró a su idea, se aferró a su ideación pensando, conmigo se acaba todo. Óigame, Dios le ama, Dios lo quiere mucho a usted, pero entienda, Dios siempre tiene un pueblo que no dobla su rodilla a Baal. Por eso cuando Dios le habla así, se le acabó la depresión a Elías. Salió rapidito. De decir, yo soy el último de los mohicanos, yo soy el último profeta de Jehová, cuando el rey Ocosías lo mandó a buscar, si yo fuera siervo de Jehová, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti tus 50. Por poco le acaba el ejército al rey, porque 3 escuadrones de 50 lo vinieron a arrestar y los 3 lo quemaron. Perdón, 2. El tercero, por favor, profeta, ten misericordia de nosotros, no desprecie nuestras vidas, por favor, te rogamos que vengas con nosotros. Y, bueno, así sí, así yo bajo. Entonces, la idea, ¿por qué le ilustro esta realidad? Porque si Elías lo sufrió, ninguno de nosotros estamos exentos. Por lo tanto, la realidad teológica, lo que nos está diciendo, tenemos que aprender cómo lidiar con esa realidad para no vulnerabilizarnos de manera profunda. Así que déjeme darle una explicación clínica que es depresión. Ya le expliqué lo que es la condición, el trastorno, la enfermedad. Le expliqué el compromiso que genera la enfermedad a nivel del cerebro y la necesidad, porque algunas personas que sufren depresión será necesario medicarse. La medicación no es otra cosa para proteger que el compromiso a nivel neurológico no aumente, porque cada vez que usted pasa por una depresión, los umbrales del cerebro es como si usted le diera un golpe a ese cerebelo, un golpe a ese hipotálamo, y aunque usted salga de la depresión, ya hay fatiga en lo que es el cerebro. Entonces esa vulnerabilidad hay que protegerla. Por eso cuando una persona está en depresión y es crónica o es una depresión clínica, no es sorpresa que un psiquiatra lo mande a medicar. ¿Para qué? Para detener el daño que el efecto de la depresión está haciendo en tu cerebro. Detener ese efecto. ¿Por qué? Porque si la persona sigue experimentando compromiso, la depresión se puede tornar una enfermedad. O sea, la persona se queda atrapada en la depresión porque el cerebro se fatigó. Y eso es de los pocos, porque la depresión te puede llevar a lo que son delirios, la depresión te puede llevar a ideaciones, la depresión te puede llevar a alucinaciones. Es una condición bien seria. O sea, en otras palabras, la persona se puede ir de la realidad. Y es por eso que en muchas ocasiones la medicación es
exclusivamente para proteger el cerebro y obviamente proteger al individuo. Pero no es que necesariamente la persona se quede allí. Por eso es que es tan importante que la persona busque una ayuda profesional, un tratamiento. ¿Para qué? Para que vaya corrigiendo las ideaciones, lo que usted acaba de leer aquí. Mire lo que es depresión, mire los síntomas, son 8 en total, 8 síntomas. Está en su bosquejo, es primero el ánimo depresivo. ¿Y qué es el ánimo depresivo? Es un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días, mínimo 2 semanas, lo cual significa la persona está triste, la persona está en queja, la persona está desanimada, la persona está en muchos momentos iracunda, irritable, molesta, está insoportable, está que no hay forma de hablarle, crea mucha carga en el ambiente porque está muy triste. Eso es uno de los indicadores, pero con eso no basta para que sea depresión. Yo puedo estar así y al rato eso se me va. Para depresión tiene que estar mínimo 2 semanas. Si no ocurre por un periodo mínimo de 2 semanas, es episodio depresivo. Y episodio depresivo cualquier persona la puede pasar. Lo segundo es anedonia. Anedonia no es otra cosa que no tiene placer, no tiene interés por la mayoría de las actividades que regularmente le llaman la atención. Lo tercero, el tercer síntoma es alteración del sueño. En muchas personas puede ser insomnio, o sea, no duermen, o hipersomnia, duermen mucho. Elías tenía hipersomnia, o sea, dormía demasiado. Hay cambios en el apetito, hay personas que en la depresión se le va el hambre, hay otros que le da mucho por comer, por eso va a depender mucho. Por eso es tan importante la evaluación personal. Porque aunque hay unos síntomas, hay unos criterios, cada persona responde diferente. Entonces, por eso hay que evaluar la persona de manera individualizada para que se pueda cumplir si los criterios de depresión se reúnen. Hay pérdida de energía. La persona se siente fatigada, siente que está ventilando mucho, hay mucha pérdida de energía casi todos los días. También como otro síntoma hay un aumento o descenso en la actividad psicomotora, que significa la persona no tiene energías, si escribía mucho ya no le anima a escribir, si cosía cosas ya no le anima el coser, si hacía cosas, ¿verdad?, de reparar cosas en la casa, esas actividades ya no le llaman la atención, hay un desinterés y hay poca energía para hacerlo, por eso muchos terminan en la cama, se quedan horas largas en la cama, otros se quedan, ¿verdad?, mirando al horizonte sin hacer nada, distraídos porque no existe energía en ellos. Hay pérdida de concentración, lo que significa que se pierde la capacidad para pensar o la capacidad para concentrarse o la persona está muy indecisa. Hay sentimientos de culpa o inutilidad, que significa la persona se siente con una culpa excesiva, se siente que no sirve, que es una porquería, que está mal, que todo lo que le está ocurriendo se debe a sí misma. O sea, hay muchos pensamientos que la persona tiene que atenta contra su dignidad, atenta contra su estima. Y la ideación suicida. Vio a Elías, quítame la vida o me quiero morir. La persona se ve tentada a morir o quitarse la vida, por eso la depresión es peligrosa, porque busca en el suicidio o en el quitarse la vida resolver la condición de dolor que está experimentando. Realmente la persona no quiere hacerse daño, la persona lo que quiere es deshacerse de lo que está sintiendo. Por eso es que hay que promover en todo tiempo el preservar la vida. ¿Por qué? Porque la depresión puede ser temporera. Les di 8 síntomas. ¿Qué es depresión mayor? ¿Qué es depresión menor? Bien sencillo. Si hay 5 síntomas de los 8 que le mencioné, es depresión mayor. Si hay 2 o 4 síntomas de los que le mencioné, por un mínimo de 2 semanas, es depresión menor.
Las dos son depresiones, pero la depresión mayor es crónica. La depresión menor todavía la persona puede estabilizarse. Y hay una depresión, y con esto cierro lo que es la explicación clínica, porque no quiero abundar más en ello, pero es necesario cubrirlo. Hay una depresión que le da a todo puertorriqueño y es la distimia, que es, puedo funcionar, puedo trabajar, puedo adorar, puedo servir en la iglesia, puedo funcionar en familia, puedo funcionar en relaciones, pero yo estoy deprimido. Es una depresión de más de 2 años, pero la persona funciona, pero está deprimido, que es muy diferente a la depresión mayor o la menor, que tumba la función del individuo. Y a la mayoría del puertorriqueño le da eso. ¿Cómo usted lo sabe? Porque cuando empieza a hablar de cosas que le preocupan o le angustia, la persona se rompe, la persona se angustia, entra un cambio afectivo bien severo. Ahora bien, con esta explicación, ¿qué es lo que yo tengo que comprender acerca de la depresión? El principio bíblico que habla Proverbios capítulo 4, verso 23 va a ser bien esencial, el cual dice, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la raíz de toda depresión, comienza aquí. Así que las raíces principales de la depresión, y esa es la condición, les hablé de los síntomas, ahora le voy a hablar de la raíz, diga conmigo raíz, la etiología, el origen. Esté pendiente a estos 3 villanos de la película. Gente ansiosa son candidatos a la depresión. Gente en amargura, la depresión los va a venir a buscar. Y gente en enojo o frustración también son candidatos a la depresión. Porque la personalidad de la persona ansiosa lo vulnerabiliza a la depresión. ¿Qué es ansiedad? Cuando usted le da ansiedad, ¿le ha dado palpitación rápida? Lo llama taquicardia. Cuando tiene ansiedad, ¿se ha dado cuenta que los pensamientos vuelan a 100 millas por hora? La persona está ahí, pero... Cuando está ansioso, se da cuenta que hay mucha actividad. Cuando está ansioso, se da cuenta que no puede dormir bien o no duerme, o peor aún, habla dormido. Cuando está ansioso, no se ha dado cuenta que las preocupaciones son abrumadoras. ¿Qué es ansiedad? Le acabo de orientar, esos son los síntomas. ¿Sabe qué es ansiedad? La ansiedad no es otra cosa que miedos que usted y yo tenemos, que tenemos reprimido en la personalidad. Vuelvo y me repito, la ansiedad no es otra cosa que miedos, temores, angustias que la persona sufre, que no maneja de manera adecuada y las reprime en su alma, y al esconderlos en la emoción se manifiestan en conducta ansiosa. Por usted ve que el ansioso siempre está embarrado. Ay, ¿qué es esto? Ay, la oscuridad. Ay, que te pasa algo. Mira, que el vampiro de Moca, que el chupacabra, cosas que se salen de la realidad. Siempre está viendo alguna cosa terrible, alguna preocupación. Le encanta la preocupación, le encanta la controversia. Ay, que si aquello, que si lo otro. Ay, siempre ve lo negativo en todo. Así es el ansioso. El ansioso busca ansiedad para mantener la ansiedad. Pero la raíz es miedo, temor.
Y hay un problema, porque nuestro principio de vivencia espiritual, Dios le ha llamado a usted a tener un manejo bien uniforme, bien organizado, bien severo en contra de la ansiedad o de los miedos. Me explico. Filipenses 4:6, dámela acá, papá, te voy a poner a trabajar. Perdón, ya le estaba trabajando. Mire lo que dice. Filipenses 4:6. Ve el verbo afanoso. Viene de la raíz afán, que es actividad continua. Una persona que está en actividad continua no puede estar en reposo, no puede estar en serenidad, no puede estar quieto. Es una persona ansiosa. Lo que está haciendo es canaliza esas preocupaciones a través de estar ocupado. ¿Para qué? Para no pensar, para no meditar, para no reflexionar, porque le da pánico sus pensamientos. Léalo conmigo. A la 1, a las 2 y a las 3. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo oración y ruego con acción. Páralo ahí. Ya mismo me das el otro. Páralo ahí. ¿Cuál es la actitud del Espíritu Santo ante la preocupación, la ansiedad y la actividad continua que usted y yo tenemos para mantenernos ocupados en lo que realmente no importa? ¿Qué Dios dice? Por. ¿Y qué es nada? Voy a hacer un llamado para que todos puedan pasar y dejen toda esa carga ahí. La meta de Dios es prohibido estar en preocupación. No está cancelando la realidad de la preocupación. ¿Me están oyendo? No está cancelando la realidad de la preocupación. Lo que está diciendo es, la preocupación no estás autorizado a llevarla tú, que es muy diferente. Ni tú. Y tú menos. Exagerado, ¿verdad? Mire lo que Dios está diciendo. Usted puede tener preocupaciones, pero usted no está autorizado a llevarlo. Básicamente lo que le estoy diciendo es, usted tiene que aprender a orar. Porque la oración, cuando la experimente, tiene que mandatoriamente incluir toda temática psicológica que le genere preocupación. Usted tiene que hablarlo con Dios. Y segundo, usted tiene que entregarlo. Are you listening to me? Usted tiene que entregarlo. Yo sé lo que usted hace. Usted lo suelta y lo recoge. Dicho sea de paso, cuando usted ora algo que le carga y se lo entrega a Dios, y a los 5 minutos que se sienta, lo tiene otra vez metido aquí adentro, eso es ansiedad. Pero mire qué sabio es Dios. Él dice, por nada estéis, si no sea conocida ¿qué? La ansiedad se tiene que verbalizar. Así que el ansioso no puede orar en el pensamiento, porque lo que tú estás haciendo es bombardeándote más ansiedad. Una forma de derrotar la ansiedad es la confesión.
Porque ansiedad no es otra cosa. Yo tengo una idea que me abate, que me angustia, pero no la he podido expresar, no la he podido liberar. Y esa carga negativa, esa energía negativa, esa angustia está dentro de mí. Por eso no es sorpresa que haya gente que está tan activa en todo tiempo, no pueden dormir, brincan en la cama, sudan cuando están dormidos, porque tanta tensión tóxica está operando dentro de ellos. Dios dice, usted tiene que verbalizar. Por eso la Biblia dice, confesad vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Así que si usted es ansioso o ansiosa y usted de lo que le enseñaron, ora en la mente para que Satanás no escuche, olvídese de eso, hable y hable por esa boca. Porque el enemigo te tiene entrampado. Duraste, pero yo reino a través de la ansiedad. Segundo, lo que te preocupa, Dios no lo cancela. Lo que Dios dice es lo que te preocupe, significa que es algo para ti importante. No lo puedes llevar tú porque te va a afectar. Me toca a mí llevarlo. ¿Y cómo se descarga? A través de oración, a través de ruego y a través de acción de... No se olvide de esos 3 ejercicios. El que quiera derrotar la ansiedad, ahí tiene el tratamiento. Eso es terapia. Eso es bien interesante porque yo veo ese principio bíblico espiritual y lo veo en aplicación científica en mi consultorio. Yo he estado con mujeres que son bien ansiosas, que le toman la hora completa hablando de los problemas que tienen. No me dejan hablar y siguen. Y al final de la sesión, ay, usted es tremendo, yo estoy como nueva, usted es un éxito, yo no hice nada. ¿No me dejaron hablar? Por eso, aún en la crisis económica de este país, usted verá que los ansiosas y las ansiosas nunca dejarán de ir al beauty. Porque allí hablan y hablan. No solamente se arregla la cabellera, sino se arregla el alma. Hay ansiedad, o sea, preocupaciones, miedos, temores que usted tiene que dialogar con Dios y el diálogo es oración. Hay ansiedades y temores y preocupaciones que son tan profundas que necesitan manejarse con rogativas, que es un desprendimiento del alma, un desnudez del alma, derramar tu alma delante de Dios. Por eso la oración tiene ciencia. Tiene un manejo, es sofisticado, tiene un resultado, pero está ahí, pero no le hacemos caso. Y hay situaciones que ni la oración ni el ruego es suficiente. Necesito tener vocablo de gratitud, que significa, hay ansiedades que para derrotarla necesito un cambio en la actitud. Que es en vez de estar hablando fatalmente y hablando con actitud fatalista, aunque todo el mundo se me esté cayendo abajo, yo tengo que hablar bendición, tengo que hablar alabanza, tengo que hablar victoria, tengo que hablar fe. No solamente eso es un ejercicio de fe, es un ejercicio de reestructuración mental y emocional. Hay gente que está tan arrestado emocionalmente que la acción de gracia rompe el arresto en la personalidad. Hay gente que cuando están atrapadas en una angustia, ni Dios le puede abrir la boca para que cante una alabanza a él. Hasta que yo no vea cambio, yo no le doy la alabanza. No puedo. No opera así. Está arrestado emocionalmente. Hay gente que para poder romper la ansiedad, que eventualmente los llevará a la depresión, aunque no lo sientan, van a tener que darle gracias a Dios con un mecanismo de romper arresto emocional. ¿Qué es arresto emocional?
que la preocupación y la ansiedad o el temor que sufro se apoderó de mi personalidad. Por eso es que la Biblia dice, los de doble ánimo purifiquen vuestros corazones. Los de doble ánimo no piensen que puedan recibir algo de parte de Dios. Dios es terapeuta. Dios es psicólogo. Si Él te creó, el tipo se las sabe todas. Siendo el Dios, te está diciendo, tú tienes que pasar por un proceso de cambio. Eso de que tú piensas que yo te cambié, ¡fiu! Si un proceso de gobierno, si un proceso de modificación, si un proceso de rendición, si un proceso de obediencia, esto no es Disneyland. Te estás engañando. Te estoy dando herramientas funcionales. El evangelio es funcional. ¿Por qué? Porque es genética de Dios y usted es genética de Dios. Verso 7. Mire, dame el 6 otra vez. Dale para atrás. Si yo aplico este tratamiento, diga conmigo tratamiento. Eso es teoterapia. Si yo le entrego a Dios mi angustia y mi ansiedad, sea por oración, por rogativa o darle gloria y alabanza, aunque no lo sienta, el efecto de esa obediencia, de ese ejercicio terapéutico, me da este resultado. Dame la otra. Toca el botón. ¿Qué dice ahí? Y la paz. Miren esto. Mire, espérate. Miren el cambio interno que genera en la persona. Estaba enfocada en la preocupación, estaba enfocada en la crisis, estaba enfocada en lo que no tenía, enfocado en lo que me falta, enfocado en lo que va a pasar. Mire el cambio. Y la paz de Dios que sobrepasa todo, está hablando de aquí y de aquí. Entendimiento es cognición, afecto. Intelecto, ánimo. Dice que la paz de Dios, eso es un estabilizante. La paz de Dios como resultado, diga conmigo resultado del ejercicio de obediencia terapéutica, dice que la paz de Dios se apodera de tu cognición y emoción y guardará ¿qué? Lo mismo que le estoy hablando, tu corazón y tu pensamiento, ¿en qué? Porque el ansioso enfoca en lo que va a pasar, en lo que no tengo, en lo que me va a ocurrir, en lo que voy a perder, en lo que no voy a tener, en lo que voy a sufrir. Mire, la ideación, cómo produce cambios en la emoción. Qué astuto este Dios. Si yo soy fiel en entregarle a Dios mi ansiedad, y le estoy hablando de ansiedad porque la depresión no surge, ¡ting! Llegué, yo soy la enfermedad del siglo XXI, aquí vengo a treparme encima de ti. Eso no es así. Eso usted no lo coge en el agua, no lo coge con el chikungunya, eso viene como un proceso de mal manejo de conflictos, pobre manejo del pensamiento, pobre manejo emocional, descuido o falta de autocuidado, que es tan fundamental en la vida, en el espíritu. Dice que la paz de Dios va a permitir que tu entendimiento se enfoque en ¿quién? En Cristo Jesús. Y cuando usted enfoca en Cristo Jesús es muy diferente a enfocar a lo que te falta o lo que no tienes, porque en Él lo tienes todo. Dele un aplauso al Señor.
Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, otra terapia. Diga conmigo terapia. Terapia no es otra cosa, una intervención para cambiar la manera de pensar. Mire lo que dice ahí. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere. Hay crisis que para el ansioso la espera lo mata. Pues mire qué interesante. Dame el próximo verso. Mire lo que Dios dice. ¿Echando qué? Toda vuestra. ¿Sobre quién? Porque Él, Dios se compromete que si yo soy fiel y humilde, diga conmigo humilde. ¿Sabía usted que la persona que no entrega a Dios su angustia y su carga, es posible que no confíe en Él? Y eso es ausencia de humildad. Cuando usted decide derramarse al Señor, eso es un acto de humillación, es el equivalente a una adoración. Y él dice, si tú echas tu ansiedad, porque vuelve y lo oriento, usted no está, el hombre no está autorizado a llevar ansiedades estacionadas. Usted puede tener un episodio de ansiedad, pero que la ansiedad como estilo de vida, como es en el día de hoy, prohibido. Prohibido. Yo puedo tener episodios de ansiedad, eso es normal. Estoy en la calle, estoy guiando y veo un loco que cruza y se come la luz y me agita, me pone a defensiva, me pone en alarma. Eso es normal porque es una ansiedad para protección. Pero quedarme pegado ahí, que el cuanto loco va a aparecer a tirarme el carro encima, eso es disfunción. Él dice, si yo echo esa carga sobre él, él se compromete a cuidar de mí. Necesitamos cambiar la manera de orar. Así que personas ansiosas esconden miedos, esconden temores. No hay un manejo honesto, sensible a esa carga. Lo vas a sufrir. Dicho sea de paso, Satanás, si observa que ese es el manejo, te aseguro que va a jugar con tu mente, ¿cómo? Basado en tus miedos. Es más, es profético. Está en el libro de Job. Lo que temía me sobrevino. Cuando yo cedo al temor, yo estoy dando autoridad legal espiritual al mundo espiritual a que lo que temo me ocurra. Por eso es que la fe es tan importante como estilo de vida. Por eso la Biblia dice, el justo por la fe es un estilo de vida. No es un manejo en caso de emergencia, es un estilo de vida. Es un estilo de pensar, es un estilo relacional, es un estilo de vivir. La segunda fuente que origina depresión es la amargura. Recuerde lo que le dije, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él toda depresión se origina de aquí. La amargura no es otra cosa que una herida, una crisis que he sufrido, que no hubo clausura a través del proceso de perdonar. Hay muchos cristianos que llaman perdonar, olvidar. Si usted dice, ya yo olvidé, pero no entró una transacción de perdón con la parte afectada o en una presencia de Dios en confesión, todavía la amargura está escondida en usted. Hoy atendí a un paciente que fue violado cuando era niño, ahora tiene 27 años. Está en la universidad, no puede concentrarse, no puede atender claramente a clase, está muy ambivalente emocionalmente.
Y cuando exploramos, ¿verdad?, su condición emocional y posibles precipitantes a ese cambio en su estado emocional, sale la confesión de la violación. Y yo le pregunté, ¿y con quién tú sanaste ese trauma que sufriste? No, eso ya Dios lo sanó porque ya ni me acuerdo de ello. ¿Ah, sí? Vete y hazme un inventario de los que te agredieron, los que te marcaron y cómo lo sufriste. Cuando vino hoy a la terapia, no pude hacer el ejercicio. Nada más pensarlo me da una rabia. Pero ya yo lo olvidé. Tocarlo me da un miedo. Pero ya Dios me sanó. ¿Ve la disonancia? Así hay mucha gente. Por eso no es sorpresa que el Espíritu Santo, cuando ve que llevamos amargura retenida en el alma, yo no sé si debo decir esto, pero lo voy a decir. No es sorpresa que el Espíritu Santo utilice personas que te activen el conflicto escondido. Lo que usted en Puerto Rico llama, me tocaron el botón. Si usted acá del área metropolitana, usted dice, me sacaste el monstruo. Acá en el área de la isla, pues me tocaste el botón, es más fino, más cordial, pero es el mismo monstruo disfrazado dentro de ti. La amargura va a ser germen y fuente para la depresión. Pero usted ve gente en depresión con coraje. No es solamente el coraje de la condición, el coraje que llevan arrastrando. Lo que quiero que entienda, en la cultura del reino de Dios no hay tolerancia para guardar amargura. Una persona bipolar, amargura. Una persona deprimida, amargura. ¿Por qué amargura? Las heridas que sufrimos relacionalmente trastornan emocionalmente a la persona. Dividen la personalidad, por eso cambio anímico. Hay momentos que estoy muy bien y gozoso y otros días que no hay quien me chupe el caldo. Te pueden hacer liberación y te quedas igualito. A los 2 días sigue con lo mismo. Es más, le voy a retar con esto. Es más fácil liberar a una persona en un proceso de liberación o exorcismo que una intervención de sanidad para romper con amargura. Ojalá fuera un demonio. Porque eso es un encontronazo de poder que ya nosotros vencimos. Pero un proceso de sanar amargura requiere obediencia y humillación. Y eso, si usted no lo cultiva de fábrica, usted no lo trae. Y tercero, y con esto cierro, otra fuente de la depresión es el enojo y la frustración. Toda persona que continuamente experimente frustración tiene un problema de análisis sobre el mundo externo. Y no es que esté loco ni loca. Las personas que experimentan frustración continua operan mucho la manera de ver a otros, opera bajo la expectativa de que la gente tiene que responder como yo necesito. Ese estilo de percepción se origina de inmadurez del desarrollo. La persona emocionalmente no está a la par a su edad cronológica. A ese lo criaron dándole todo. A ese lo criaron complaciéndolo en todo. Lo dejaron en Disneyland permanentemente. Si era chiquito, recoge los juguetes. No, la mamá iba detrás y los recogía. Ese estaba en el Ritz-Carlton toda la vida. Llegó a adultez y se quedó pegado. El mundo gira alrededor de mí. Entonces Dios es tan bueno que para liberarte de esa prisión, porque eso es una prisión,
permite que experimentes frustración tras frustración, tras frustración, tras frustración y más frustración, porque la continua secuela de frustración Dios la utiliza para decirte, tienes que cambiar tu expectativa, porque el frustrado lo que busca son ustedes los que tienen que cambiar. Son ustedes los que están mal. Son ustedes los que hacen la vida imposible. Me quiero coger un avión e irme. Y se va para Orlando y allí sigue la frustración. Y vira de Orlando para acá y la frustración te está esperando en el aeropuerto. You are my baby. You are mine. Porque el problema no está afuera, el problema está aquí. De que yo espero que Dios responda a mi manera, yo espero que la gente actúe a mi manera, que mi mujer se comporte a mi manera, que mi marido entienda a mi manera, y estás equivocado. Eso sí te va a deprimir. Porque tú vas a orar, Señor, cámbiala a ella, tú sabes que ella es insoportable, tú sabes que ella es terrible, tú sabes que a ella se le mete el demonio. Usted va a orar así. Y Dios no contestará. Y tú llorarás y Dios aún no responderá. Porque lo que Dios está buscando es no cambiarla a ella, sino cambiarte a ti. ¿Cómo? Aprende a amarla y verás que la frustración se te va. Y entonces tú interpretas, no, peor me voy a poner. ¿Ves que el problema son nosotros? Porque lo que ese hombre no sabe es que cuando la ama, la mujer se estabiliza emocionalmente y cambia, pero él no quiere hacer eso, él quiere, tú cambias y luego yo te amaré. Se chavó, porque una mujer no amada es terrible. No hay forma de controlarla. Todo el día está quejándose, está molesta. Y si tú estás en la butaca viendo televisión, desconectado de ella para que ella no fastidie, ella va a estar como una pantera negra dándote vuelta. A lo mínimo que tú digas, te chavaste. Porque ella lo que está buscando es amor y amor del bueno y tú no se lo quieres dar. Mire qué sabio es Dios. Estás orando por tus hijos para que tus hijos cambien, que están terribles. Y Dios no hace nada al respecto porque Dios lo que está buscando es, yo te llamé a que no seas áspero con ellos. ¿Qué significa? Comprensión. Los padres están llamados a bajar a la referencia y al mundo de sus hijos. No, pero es que como yo te parí y yo no te tengo que dar explicación, porque te llevé 9 meses en el vientre y es como yo diga, o es como yo diga, porque yo soy el que pago la casa. Pues está bien, paga la casa, pero perdiste emocionalmente a tu hijo. Frustración, frustración, frustración. Por eso, con esto lo que le quiero decir es, la mejor medicina contra la depresión es la esperanza que le he estado comunicando. Hay sanidad, hay liberación. Y la esperanza es, cambia tu estilo, cambia tu manejo, cambia tu expectativa, cambia el manejo de tus inquietudes. Mejora tu relación con Dios. Usted no tiene que ser preso de la depresión. Hay gente que lamentablemente se someten a la depresión. Pero usted es hijo de Dios. Usted ha sido llamado a vencer la misma. Así que no olvide lo que le dije hoy. La depresión es una condición que se puede tornar en un trastorno y que puede finalizar en una enfermedad crónica si usted no le da un manejo adecuado. Para que sea depresión, mínimo 2 semanas, tiene que cumplir 5 síntomas de lo que tiene listado en el documento que está a su mano. Y tercero, la depresión está bien ligada
a una manera errónea del pensamiento que compromete el sentimiento. Por eso el ejemplo del principio, depresión versus esperanza. Los dos son una idea, pero cada idea tiene una carga afectiva, una negativa, la otra positiva. Recuerda el ejemplo que le di de la muerte y la vida eterna. Por eso, usted acaba de ser testigo del poder de la forma de pensar. Puede cambiar tu estilo de vida de manera dramática. Por eso es que la Biblia enfatiza: renovaos el espíritu de vuestra mente. Vosotros tenéis la mente ¿de quién? Por lo tanto, usted tiene que cultivar su mente con la lectura de la Escritura, pedirle a Dios revelación de la Escritura y poder aplicar los principios de la Escritura para que usted tenga lo que la Biblia declara, la vida indestructible que el Señor te ha regalado. Dios le bendiga, Dios le guarde, el Señor me los cuide.